tal, hermanos? Pues seguimos estudiando el reinado del rey Josías, principios para tiempos difíciles. Y hasta ahorita llevamos 5 principios en 3 estudios. El primer principio fue, si se acuerdan, principio de discipulado, que decíamos busquemos a quién seguir, un estilo de vida, ¿no?, que queremos seguir. Principio de adoración, elijamos ante quién nos queremos postrarnos, elijamos también la historia que deseamos continuar. El tercer principio fue el principio de revolución. El cuarto, el principio de restauración. Y el día de ayer terminamos el quinto principio, principio de la palabra. Y hoy hemos de estudiar algunos principios más que a través del rey Josías Dios nos muestra como aquellos principios que podemos aplicar en nuestras vidas para tiempos difíciles. Y pues vamos a orar, hermanos, para que pues sea Dios quien habla a nuestras vidas. Dios nuestro, te damos muchas gracias por un día más que nos permites tener este estudio, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos hables, Señor, que nos consueles si es necesario, que nos reconfortes, Padre. Te pedimos que seas tú quien use tu palabra santa, Señor, para hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34. Ahora a partir del versículo 29 y vamos a seguir hacia el capítulo 35, continuando con el reinado del rey Josías. Y dice el versículo 29, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido sellado en la casa de Jehová, que había sido hallado, perdón. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Me parece que es muy evidente el principio que vamos a decir ahora, es el principio del pacto, precisamente. Aquí el rey Josías, hermanos, pues ya lo vimos actuar, ya vimos que no quiso seguir el ejemplo de su padre, que no quiso quedarse solamente con haber derribado los altares, sino que mandó reconstruir el templo, mandó hacer reformas importantes para que el pueblo de Judá siguiera la instrucción de Dios, y ahora lo vemos haciendo un pacto, ¿no? Dice el versículo 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. Entonces podemos extraer ahora 3 puntos de este principio del pacto. Aceptemos el compromiso de Dios. Josías lo hizo. Josías, ya lo hemos dicho en los estudios anteriores, pudo haber elegido un montón de caminos, ¿no? Decíamos el dinero, el poder, las mujeres, y él toma la decisión, sin embargo, de seguir a Dios, ¿no? Y lo vemos que va un paso más, y luego un paso más, y luego un paso más, y ahora no solo ha reconstruido el templo, no solo ha derribado los altares, sino que enfrente del pueblo toma la decisión de hacer un pacto, de guardar los mandamientos, de guardar los estatutos, de guardar los testimonios con todo su corazón y con toda su alma, dice la Biblia, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Entonces, aceptemos el compromiso de Dios, con Dios. También es interesante que dice que lo hizo enfrente de todo el pueblo, ¿no? Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, dice, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto. Lo hizo, no lo hizo clandestinamente, no lo hizo escondiéndose, no lo hizo pues en secreto, ¿no? Sino que enfrente del pueblo lo hizo, ¿no? Entonces nos enseña que hagamos público nuestro compromiso con Dios. Como decimos coloquialmente, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿no? Entonces, si hemos hecho un compromiso con Dios, pues hagámoslo público, ¿no? Por eso es que nos bautizamos, por ejemplo,
No porque el bautismo salve, ni porque tenga algún poder, ni porque después de habernos bautizado vamos a salir como flotando o que el agua tenga algún poder especial. Nos bautizamos precisamente porque hacemos público nuestro compromiso con Dios, nuestra fe con Dios, pero no necesariamente se debe quedar en el bautismo, sino pues hacerlo público a a todo nuestro círculo de personas en el que influimos, ¿no? Y finalmente, pues demos honor a nuestro compromiso, tal como el rey Josías lo hizo, ¿no? No solamente, evidentemente hizo el pacto, sino que guardó, ¿no? Y puso por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, dice la Biblia. Entonces, principio del pacto. Número 7. Principio de proclamación. Eso es otra de las cosas que podemos hacer en tiempos difíciles, proclamar, ¿no? Sigue diciendo a partir del versículo 32, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Ahora, evidentemente, pues Josías tenía una ventaja, ¿no? Que él era el rey y se hacía lo que él decía. Sin embargo, sí podemos tomar este principio, ¿no? Principio de proclamación. Yo no soy rey y usted tampoco es rey y probablemente pues nuestra influencia no sea nunca como la del rey Josías, o tal vez sí, no lo sé. Pero lo que sí podemos aprender y sí podemos poner en práctica es proclamar, proclamar en tiempos difíciles. De hecho, la Biblia dice que, o no dice, sino nos da como la idea de que podemos predicar en dos tiempos, ¿no? A tiempo y afuera de tiempo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Te insto a que proclames a tiempo y afuera de tiempo, cuando se puede y cuando no se puede. Podríamos decir en tiempos de COVID y cuando se acabe el COVID. Cuando podemos ir a la iglesia y cuando no podemos ir a la iglesia. Eso no es impedimento para proclamar. De hecho, esto que estamos haciendo ahora de usar las redes sociales y la tecnología y el YouTube y todos estos instrumentos que el hombre ha desarrollado y que ahora nos sirven de herramientas para proclamar, pues hemos visto que el hecho de no poder salir a la calle o de no poder salir a predicar no nos detiene para proclamar. Eso se puede seguir haciendo, ¿no? En tiempo y a destiempo, ¿no? Entonces, principio de proclamación. ¿Y a quién? ¿A quién? Pues tal como lo hizo el rey Josías, ¿no? Dice aquí que lo hizo con los que se hallaban en todo Israel, ¿no? Entonces podemos decir que podemos compartir nuestras convicciones con nuestra familia, en nuestra comunidad de fe y en fin con nuestro círculo, ¿no? Con nuestra área de influencia, digamos, con nuestro grupo de influencia. Podemos compartir nuestras convicciones, decir en qué creemos, por qué lo creemos y hacerlo en este tiempo y cuando pase este tiempo, ¿no? Y cuando nos podamos volver a reunir, seguir haciéndolo y así por el resto de nuestros días hasta que logremos, a lo mejor no lo logramos, pero debería ser nuestro objetivo, hermanos. Como dice la Biblia que en todos los días de Josías no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres. Imagínense que pudiéramos lograr eso, que nuestra área de influencia, nuestro grupo, nuestra familia, nuestra comunidad de fe, no se apartara del camino de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, en todo el tiempo que vivamos. Eso sería maravilloso y yo creo que deberíamos aspirar a eso, lo logremos o no lo logremos, ¿no? Nosotros proclamar y proclamar y proclamar, no importa que haya lo que haya, que venga lo que venga, proclamamos. Vamos a un octavo principio y ahora pasamos al capítulo 35. Dice a partir del versículo 1, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová, y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel.
Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos, para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Entonces, principio de conmemoración. Y este me parece que, aparte de ser un principio, es un reto para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Pues porque en este momento no podemos como conmemorar, por ejemplo, en grupo la Santa Cena, ¿no? Sin embargo, imagínense que hacemos esto una vez que se termina el confinamiento. Que hacemos como dijo Josías, más adelante vamos a ver que fue una fiesta increíble, ¿no? Como nunca antes, lo vamos a ver más adelante, pero nos va a decir la Biblia que celebraron como nunca antes se había celebrado. Entonces, principio de conmemoración número 1, y esto sí lo podemos hacer, recordemos lo que Dios ha hecho. No olvidemos nuestra historia, hermanos. El Dios de Israel sigue siendo nuestro Dios, aquel Dios que creó a Adán y Eva, aquel Dios que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, abriendo un mar para que pasaran por tierra seca en las personas del pueblo de Israel. Ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? Los patriarcas, el Dios de las 12 tribus, el Dios de David, el Dios que le dio tantas victorias al pueblo de Israel, el Dios que iba con una columna de fuego por la noche y con una nube que les hacía sombra de día, ese Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros, ese Dios sigue siendo nuestro Dios. No importan las circunstancias, no importa lo que usted esté pasando, si hay dolor, si hay sufrimiento, usted sigue teniendo a ese Dios todopoderoso de la Biblia. Entonces, recordemos lo que Dios ha hecho. También retomemos nuestros símbolos y demos sentido a nuestras tradiciones. Demos sentido a nuestras tradiciones en el sentido de no celebrar por celebrar, hermano. La próxima vez que usted y yo podamos vernos en nuestro templo y que podamos celebrar la celebración de Santa Cena, que podamos convivir, demos sentido a nuestras tradiciones, que no nos gane la emoción en el sentido de decir, hay que celebrar porque sí, porque ya nos pudimos ver, sino porque le damos sentido, porque estamos recordando las palabras de nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque tenemos esa identidad que nos hace celebrar. No celebramos por celebrar como cualquier celebración de, es día de fulano y se celebra, o es día, no, o sea, tiene un sentido, celebramos algo, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús, por ejemplo, en Santa Cena. Entonces, demos sentido a nuestras tradiciones. Con estos tres principios que vimos el día de hoy, hermanos, vamos a cerrar este estudio, y el día de mañana vamos a seguir pues analizando la vida del rey Josías, que nos ha enseñado ya pues 9 principios para vivir en tiempos difíciles. Hasta aquí el estudio de hoy, hermano. Deseo como siempre que Dios le siga bendiciendo, le dé consuelo, le dé aliento, le dé palabra, le ayude en lo que usted esté pasando en estos momentos, y que estos principios pues sean de bendición también para nuestra vida. Dios los bendiga.